sufrimos un atentado. Iba mi hija de muy pocos años con mi esposa en otra de las camionetas cuando un dispositivo incendiario, cuando trasladamos a los peritos para atender el juicio que se grabó en este documental, el de Duda Razonable, sufrimos este atentado y se incendió y bueno, toda una serie de cosas. Entonces, ser policía es dificilísimo, es muy complicado. Estás por pocos pesos en la calle, jugándote la vida en contra de delincuentes con una sociedad que no te quiere. Los secretarios y secretarias de seguridad son posiciones de perder, no hay forma de ganar, ¿no? Porque nunca vas a acabar con la delincuencia, claro. Y si eres muy firme vas a ser un represor, y si eres muy guango, pues vas a ser permisivo, corrupto, ¿no? Porque así es como se percibe. Hola, ¿qué tal? Soy Mario García Huicochea. Como cada semana les doy la bienvenida a nuestro podcast. La preocupación número 1 de los mexiquenses es la inseguridad. Y qué mejor invitado que Andrés Andrade Telles, el secretario de Seguridad del Estado de México. Secretario, muy buenas tardes. Gracias por haber aceptado la invitación a este podcast. Mario, es un gusto. Gracias por la invitación. Estoy a tus órdenes y de tu auditorio. Bueno, pues la intención de conversar contigo tiene que ver primero con que tenemos la legítima intención de conocerte a fondo, de no solo conocer al servidor público, que entendemos 100% la función, la responsabilidad, pero aquí tenemos una premisa de que detrás de cada servidor público debe de haber una persona, y nos interesa mucho conocer a las personas que sean buenas personas. Y a ti te toca un tema muy sensible, que es el tema de la seguridad pública. Pero para empezar la conversación, quisiera que nos dijeras primero, ¿quién es? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Cómo llegas al Estado? Pues mira, un gusto, les platico un poquito. Mi historia es ecléctica, poco convencional y poco ortodoxa. Yo nací en la Ciudad de México, sí, decía mi papá que la Constitución de Tabasco dice que hijo de tabasqueño es tabasqueño, por lo tanto siempre me he asumido como tabasqueño y estudié en la preparatoria y mi familia paterna es de muchas generaciones de allá, de Villahermosa, Tabasco. Estuve por periodos por allá. Yo inicié parte de mi carrera profesional en Villahermosa justamente como abogado litigante y previo a yo iniciar mi despacho estuve trabajando en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco como subdirector de Inteligencia y Operaciones y posteriormente pues se da una serie de temas en los que por coyunturas de la vida me contacta quien en ese momento yo no conocía, que era Roberto Hernández, junto con Laida Sansores. Yo tenía cierto acercamiento ya previo con una organización que provenía por parte de Justin Brooks de la Universidad de California, de Derecho de California, y había un tema que se llama Red Inocente y una serie de proyectos en varios países. En Villahermosa tuve ese acercamiento y interés de apoyar. Bueno, pues por esas coyunturas me contactaron para llevar la defensa de quien en ese momento eran 4 personas que me decían que estaban falsamente acusados de secuestro. Y bueno, pues me empapo del tema y resulta que en 4 o 5 días se iniciaba el juicio oral y bueno, fue una locura, ¿no? Y hay por ahí un documental que se publicó posteriormente. Déjame hacer un comentario aquí la gente porque seguramente a mucha gente le va a pasar lo que me pasó a mí. Yo vi con mucha hambre el documental. La verdad me mantuvo, me tomó mi atención, se robó la atención. Lo vi, te comentaba hace rato, terminé un tanto indignado por el desenlace que a mí particularmente siempre me gustan los finales felices. Claro, a todos. Y ese como que no era muy feliz porque yo quería que salieran, pero nunca asocié que tú eras el abogado. Sí. O sea, nunca lo asocié, la verdad que nunca lo asocié. Y después ya preparando este podcast, pues es la misma persona. Creo que muchos de ustedes que nos escuchan y que nos ven seguramente lo vieron, y si no, yo les recomiendo que lo vean, porque creo que va a ser un gran acercamiento a la persona del secretario. Eso habla mucho de quién es él y qué es lo que hace. Y se llama Duda Razonable. Duda Razonable, que está en Netflix. Estuvo muchas semanas ahí en el top 10. Sigue, ¿no? Sigue Netflix. Sí, sigue Netflix. En el top 10 estuvo al inicio durante varias semanas. Ahorita sigue, por supuesto, ahí. La verdad es que muy interesante y con una gran calidad cinematográfica en lo que es documental, porque a veces la gente dice, oye, qué buen actor eres. No, pues no, si no soy actor. A mí me grabaron realizando una función. Sí, claro, es un documental, por no es supuesto, una película, es un documental. Así es documental, no película. Y pues muy interesante porque esta parte me permitió explotar eso, que mi origen es ese, mi origen es de defensor de derechos humanos. Mi origen es de combate a la impunidad, combate a la corrupción, combate a las arbitrariedades y pues
es muy curioso porque eso despierta en mí cuando me invitan en la Ciudad de México en 2018, octubre de 2018, mi general Audomaro Martínez Zapata a formar parte de su equipo, porque el señor presidente le había dado la encomienda de encabezar y transformar lo que en ese entonces era el CISEN y se convirtió en el CNI, Centro Nacional de Inteligencia, pues formar parte de su equipo. Y bueno, pues es un tema complejo, extraño, porque yo lo veía como una oportunidad de aportar todo esto que traíamos de un tema de transformación en el servicio público, y pues lo hemos logrado, y al día de hoy pues la encomienda es la misma con nuestra gobernadora. Por eso su lema del poder de servir me encanta, porque habla precisamente de eso, ¿no? Servidor público es eso, es una persona que sirve, que tiene vocación de servicio a su pueblo, a su gente, y estamos para eso, ¿no? Entonces son temas interesantes. Yo, respondiendo, y perdón que me fui por la tangente un poquito a la pregunta inicial, yo soy abogado de profesión, estudié Derecho, soy licenciado en Derecho, tengo también una formación formal de Ingeniería en Sistemas Computacionales, estudié una especialidad en Derecho Penal, estudié una especialidad en Inteligencia Regional y Inteligencia para la Seguridad Nacional y Regional, estudié una maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio, y bueno, pues es por eso les decía que es una formación ecléctica de varios aspectos, ¿no? Y que pues hoy me permiten, con la experiencia que tuve durante 5 años en el Centro Nacional de Inteligencia, aterrizar muchas cosas que creo que es lo que necesita y le sirve a nuestro Estado de México. Es interesante desde mi punto de vista porque rómpese con el estereotipo reciente que había tenido la Secretaría, ¿no? Normalmente sus titulares eran o policías o gente dedicada más desde el perfil persecutorio del delito, y tú tienes una formación más de defensa de derechos humanos, más de abogado. Claro, también le sabes a la inteligencia, tienes esa formación de inteligencia, pero desde mi particular punto de vista, además, tú mismo eres como más amable, como que es otro rostro para la... pero más allá de lo estético, que solo yo lo que estoy viendo, tu propuesta es diferente a lo que estamos viendo anterior. ¿Cuál sería la diferencia entre esta secretaría? Hablando de un cambio de régimen, estamos asistiendo a un cambio de régimen, que quizá la gente lo sabe. Durante muchos años estuvimos empujando muchos ciudadanos por un cambio. Se da el cambio y ahora muchos queremos que ese cambio se lleve a las políticas públicas, a la gestión, a la gobernanza. ¿Hay algún cambio entre la gestión que tú estás encabezando y lo anterior? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál es la propuesta concreta? Sí, por supuesto. A mí siempre me gusta reconocer y no me gusta destruir lo que viene antes de uno, ¿no? Supongo que había cosas bien hechas. Por supuesto, había cosas bien hechas, había buenas acciones, buenas intenciones. Finalmente, yo recibí, y con nuestra gobernadora recibimos, una Secretaría de Seguridad consolidada desde el punto de vista de que antes existían una serie de instituciones por ahí dispersas que terminaron conjuntándose en una Secretaría de Seguridad, y yo creo que hoy lo que nos toca y lo que estamos haciendo y la propuesta que tenemos es, primero, pues la impresión de una visión distinta con un tema, y perdón el comercial, de humanismo, por supuesto de respeto y de defensa de los derechos humanos, y de entender la finalidad de la función policial, que siempre va engarzada dentro del sistema penal acusatorio, dentro de lo que es una política criminal en un estado. Entonces, la propuesta es relativamente clara. Tenemos 5 ejes que hemos socializado en nuestra estrategia de seguridad, y esos ejes son más y mejores policías, coordinación interinstitucional, atención a las causas, que realmente es la primera porque lo empezamos como un ciclo, y el tema de atención a las causas es fundamental, es algo que el presidente ha empujado, impulsado. La gobernadora es muy sensible en el tema, y la visión de la gobernadora de hacer a la seguridad como un eje transversal en toda la política del Estado, la política pública y en el resto de las secretarías, pues nos permite incidir en otros temas y en otras cosas con una mayor envergadura de lo que antes hacía. El fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación y la reinserción. La reinserción es fundamental porque pues tenemos un sistema penitenciario el más grande del país, con una sobrepoblación impresionante, más del doble de la capacidad instalada que se tiene para albergar personas privadas de la libertad o PPLs. Y bueno, es un tema complejo, y estamos hoy justamente en la Mesa de Construcción de la Paz, por instrucciones de la gobernadora. Informé y comenté que estamos esperando ahorita el 31 de enero, si no me equivoco, que inicia el periodo ordinario de sesiones de este ejercicio fiscal en el Congreso Estatal, para ingresar por parte del Ejecutivo, de la gobernadora, una serie de propuestas que aterrizan esto que estamos hablando. Es decir,
una reforma en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, en donde aclaramos y perfeccionamos y le damos un andamiaje jurídico sólido a la Secretaría para actuar en temas de inteligencia e investigación policial, investigación criminal. No existe la investigación preventiva como se había estado definiendo. La investigación está perfectamente definida en la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, y las capacidades que tienen las policías no adscritas directamente al Ministerio Público para investigar, que eso es una fortaleza inmensa. Así fue pensado y diseñado el sistema penal acusatorio en su origen y no se aprovechó. Y lo que se pensó que iba a ser la mayor fortaleza, que era la cantidad de policías que existían para batir cifras negras y para batir impunidad con esto, fue el eslabón más débil y el más olvidado. La policía se capacitó, ministerios públicos, se capacitaron jueces y se abandonó la parte policial. Esto es lo que venimos a rescatar. Y esto viene, obviamente, pues de manera transversal y obvia, metido con un tema de dignificación de la función policial. Queremos que sea aspiracional ser policía. Yo lo decía y lo platicaba en algún momento, inclusive con círculos cercanos y familiares, ¿no? Hijo, ¿por qué te metiste de policía? O no le hiciste más que pa' policía, con temas peyorativos y denigrantes, ¿no? Y en Estados Unidos, por ejemplo, que pues es un vecino muy cercano que tenemos con una imagen policial muy sólida, es aspiracional ser policía, es un tema de orgullo, de prestigio, de estatus social inclusive, y que te permite tener una carrera y tener a tu familia sacarla adelante. Entonces, tenemos esos ejes. Repito, bueno, la modificación o la reforma a la ley orgánica, la reforma a la ley de seguridad, que evidentemente necesita una armonización, la ley de seguridad del Estado con respecto a esta visión que vamos a plasmar en la ley orgánica, y con la consecuente emisión de un nuevo reglamento interior de la Secretaría, en donde hay una reestructuración muy importante. Estamos previendo la transformación de lo que hoy en día se llama Subsecretaría de Policía Estatal por Subsecretaría de Operaciones Policiales. ¿Por qué? Porque lo que me preguntabas hace un momento, el secretario de Seguridad, que hoy en día tengo el gusto de ser yo y el día de mañana será otro hombre o mujer, no es el titular de la policía, es el titular de la Secretaría, que es un área de política pública. Es un área que tiene una visión estratégica mucho más compleja y de mayor alcance que solamente una función específica policial de reacción o de prevención. Entonces, eso es justamente la diferencia, la visión que tenemos. Repito, bueno, pues es la transformación de esa subsecretaría. El sistema penitenciario lo vamos a fortalecer y estamos planteando una serie de modificaciones. Ahí hay una estrategia de despresurización del sistema penitenciario. Hemos tenido pláticas amplias y conversatorios con el Poder Judicial del Estado. El doctor Sodi es un gran aliado con independencia y respeto a la división de poderes, pero es un agente sensible que entiende que tenemos que cambiar la visión de un sistema en el que la medida cautelar siempre tiene que ser la prisión preventiva, cuando no sirve a nadie y de nada ese tema, y tenemos que cambiarle el chip a la ciudadanía, que entiendan que una medida cautelar como la prisión preventiva no es una sanción anticipada, no es una pena anticipada, no es un castigo. Tiene otras finalidades las medidas cautelares, y el hecho que una persona se le imponga una medida cautelar diversa a la prisión preventiva no significa que haya impunidad, porque sigue sujeta a proceso. Podemos ponerle brazaletes, despresurizamos el sistema penitenciario, no generamos escuelas de crimen, reducimos los costos de operación de la Secretaría, evitamos lo que un sistema penitenciario presurizado como una bomba de tiempo puede significar, y abonamos a la readaptación y reinserción de esa persona sin que genere impunidad, porque sigue sujeta a proceso, y hasta que no haya una sentencia que se defina si es culpable o inocente, siempre se presumirá la inocencia de esa persona, porque ese es un derecho humano fundamental en el nuevo sistema penal acusatorio. Entonces, si nos vamos a la otra parte, la creación de una nueva subsecretaría, la Subsecretaría de Prevención, precisamente porque se requiere un área consolidada y fortalecida que le dé seguimiento a la implementación de todos estos esfuerzos que existen en muchas áreas, pero están aislados. Porque hay buenas intenciones, pero no ha habido esta política de concentrar, de que no haya esfuerzos difusos y de focalizar los esfuerzos en temas de prevención, que son diversos, muchísimos. Y la otra parte, la creación de la Subsecretaría de Inteligencia, ¿no? Que precisamente es la que nos va a permitir articular toda esta parte de inteligencia de manera transversal en todas las operaciones de la Secretaría. Y bueno, grosso modo esto es... Había una dirección, la van a elevar ahora a subsecretaría. Es una dirección, existe una dirección, sí, sin embargo, pues el expertise que tenemos precisamente en el tema de inteligencia, que no existe, creo yo, en este país, otro referente más importante que lo que hoy es el CNI, pues nos hace entender cómo debe de funcionar el modelo de un área de inteligencia, en donde tienes que distinguir lo que es la inteligencia, porque los que muchos saben de este tema lo dicen de esta manera: la inteligencia no se debe de ver.
La inteligencia se debe de sentir, debe de permear en las operaciones, pero no debe de verse. Y por otro lado, la función policial que está en otra subsecretaría, que tiene tres áreas específicas, porque la función policial se divide en 3 y no hay más. Así lo definen los estándares internacionales, los modelos nacionales. Estamos hablando de la parte de patrullaje o prevención, la parte de reacción e investigación. Y no hay por qué estarle inventando y jugando con otro tipo de áreas. Las fuerzas de tarea, los equipos de trabajo específicos para atender un fenómeno, un caso o un grupo son coyunturales, pero eso no tiene que permear una estructura que se organice en función de eso. Entonces, esta es la parte y la pregunta y la respuesta pues muy concreta. Esa es la diferencia de la visión que tenemos. Tenemos una visión de política pública, tenemos una visión distinta y venimos a transformarlo de esa manera con el objetivo de hacer eficiente la operación de la Secretaría, de garantizar la seguridad ciudadana, de abatir la corrupción, de abatir la impunidad y de generar paz en el Estado. Pues no está nada fácil todo lo que te propones, pero es obvio que sí hay un cambio de perfil y de paradigma. A mí me queda claro. Primero, colocar al frente de la Secretaría a un experto en derecho, a un abogado, porque además litigante, porque litigas, y con un perfil de defensa de derechos humanos. Eso ya cambia de entrada el paradigma, ¿no? De pasar sin comparación a lo anterior y sin entrar en ese debate, porque creo que es inútil de juzgar lo anterior. Claro. Pero sí pasar de perfiles operativos, ¿no? De policías, de perfil de policías, ¿no? De operativos de calle al perfil de un defensor de derechos humanos. Es un cambio desde mi punto de vista, pero también, que también tiene a la vez, tiene esta dualidad, que tienes una formación en la inteligencia, ¿no? Es decir, que sabes el tema también de combate a la delincuencia, pero de otras formas. A mí me parece, no sé si solo sea mi idea, tú me lo dirás si estoy equivocado o si es imprecisa mi observación, en que están más en consonancia con esta síntesis de la política pública en combate a la delincuencia que ha hecho el presidente, que a muchos les ha servido para denostar y les ha servido para hacer propaganda negra, de abrazos, no balazos. Es decir, de ir a atacar las causas y no solo los efectos. Claro. ¿Están en consonancia con eso? Totalmente. Yo creo que, y no me atrevería jamás a buscar interpretar yo al señor presidente, pero creo que los que nos dedicamos a esto y que estamos metidos en estos temas de seguridad, pues siempre hemos interpretado que abrazos no balazos es realmente inteligencia y menos violencia, ¿no? Y por eso son ciertas frases que buscamos posicionar con la idea de generar esa conciencia en la sociedad. Y tú preguntabas, ¿es un reto enorme? Sí, pero lo lograremos si todos nos unimos en este objetivo común. Y es un tema bien, bien importante para nosotros y para tu servidor en lo particular. La seguridad no se politiza. Yo lo digo respetuosamente, no milito en ningún partido político, por supuesto que hay una consonancia y congruencia ideológica de proyecto, de nación, pero la seguridad no se politiza, no traemos sesgos de ningún tipo, sumamos a todos los actores que tengan que sumarse y esto es importantísimo, porque somos gobierno hoy en día, pero sin la sociedad civil, sin la confianza y el apoyo de los empresarios, de la sociedad, de las organizaciones, no vamos a lograrlo. Esto tiene que haber un tema de confianza, tenemos que hacer una especie de pacto, de nuevo pacto social, en el cual en el tema de seguridad, que es lo que a mí me compete, no polaricemos, tengamos que reconstruir este tejido, busquemos vivir en un lugar en tranquilidad, recuperemos espacios, implementemos políticas en conjunto. Es un tema complejo, pero nuevamente tenemos que hacerlo de esta manera. Y repito, a lo que iba y a la pregunta muy concreta, pues por supuesto, uno de los ejes más importantes y el primero en la estrategia de seguridad es la atención a las causas y la parte, el tercer eje que es inteligencia e investigación, pues atiende justamente a esto. No se trata de salir a ser violentos a la calle y agarrar a toletazos a todo mundo para que vean que hay presencia y eso genere miedo y genere un efecto disuasorio o inhibitorio. Control social. Por supuesto, no tiene ese sentido, ¿no? Por supuesto que hay una parte punitiva, pero hay otros métodos para ser precisos. Entonces, con inteligencia generaremos menos violencia. Violencia genera violencia. Esa es una realidad probada en todo el mundo. Eso nadie lo puede debatir, ¿no? Entonces, yo creo que esa es en lo que tu servidor traduciría lo que el presidente de manera muy coloquial, pero muy inteligente ha estado señalando. Abrazos, no balazos, significa más inteligencia para reducir la violencia, ¿no? Algo que me parece, no tengo la menor duda de las buenas intenciones, ¿no? Y
de las capacidades técnicas. Bueno, está claro que sabes bastante del tema. Y bueno, ya nos dices, una de las primeras palancas del cambio será el marco normativo, o sea, reforma legal, ¿no? O ajuste a la legislación vigente para que puedan tener mejores herramientas. Eso me parece que será una. La segunda, que me parece muy interesante, que ha sido un eterno debate, sobre todo en temas de seguridad, más en el Estado de México, es el combate a la corrupción. ¿Cuáles serían las acciones concretas de combate a la corrupción en este gigante? Creo que no tengo los datos precisos, pero la Secretaría de Seguridad debe ser una de las más grandes del gobierno del Estado, ¿no? La cantidad de elementos, la cantidad de presupuesto. Es un gigante lo que tienes ahí. Es un monstruo de 1000 cabezas. Sí. Pues mira, no las traigo enumeradas, pero permíteme compartirte cuál es la visión. Sí, claro, a ver, tu visión, claro. Lo primero es, se predica con el ejemplo, ¿no? Y yo creo que es algo muy importante, porque cuando los elementos, la tropa ve que los mandos medios, los altos mandos y el titular de la secretaría, pues predica con el ejemplo de no realizar actos ilícitos, ilegales, y de realmente abocarse a servir a la ciudadanía, eso empieza a generar una inercia, un momentum positivo importante. Y la segunda, pues es la dignificación policial, por supuesto, porque necesitamos quitar los argumentos. No significa que en automático un policía que gane más no va a delinquir o no va a realizar actos de corrupción, pero vas eliminando las posibilidades o los argumentos por los cuales tendrían que hacerlo de manera forzada. Y yo creo que un tercer aspecto muy importante, y esa es la parte que nos sirve de la experiencia en inteligencia y en temas de contrainteligencia también, es la sistematización de la información y de las operaciones. ¿Y a qué voy con esto? Como encontramos una secretaría con muchas virtudes y con muchas cosas muy buenas, también encontramos una secretaría y una policía específicamente con un abandono en cuanto a implementaciones de herramientas tecnológicas para la sistematización de la información. Entonces, mientras menos sistematizada está la información, pues más espacio para la discrecionalidad hay, claro, y más espacio se genera para la corrupción. Por decirte una cosa, si yo no puedo saber en dónde están mis patrullas y a quién están asignadas, cuál es el estado de conservación, cuál es su ubicación actual, cuál es el consumo de combustible que tienen, cuál es el odómetro, toda una serie de seguimientos que parecieran obvios, pues evidentemente yo no puedo saber ni contener que alguien la pueda rentar, que le pueda sacar el combustible, etcétera, etcétera. Y esto como un pequeño ejemplo que se puede extrapolar a todo. Entonces vamos a empezar y una de las cosas más importantes y más inmediatas que estamos haciendo es un tema de un sistema de control policial, a efecto de poder controlar todos los recursos de la Secretaría de manera filigrana, ¿no? Recursos humanos, materiales, financieros, etcétera, para hacer un mejor uso de ellos. Entonces, por supuesto que en algunos casos se requerirá más presupuesto para algunos temas, pero hay otros en los que lo que necesitamos es hacer un uso más eficiente del presupuesto, racional, ético, moral y adecuado, ¿no? De acuerdo a lo que marca la ley. Primer palanca, reforma al marco normativo. Segunda palanca, según entiendo yo, innovación tecnológica, ¿no? Que me parece que es fundamental a estas alturas, ¿no? A mí me parece que no sé cuál será el estado de fuerza de la policía, deben ser más de 30,000 elementos, ¿no? En operativos tenemos casi 18,000 elementos, lo cual también es importante, porque si hablamos, por ejemplo, de cuál es el estado de fuerza ideal, pues ciñámonos, por ejemplo, tenemos dos modelos que podemos seguir, el de la ONU o el del modelo nacional de policía. La ONU dice que tienes que tener 1.8 policías por cada 1,000 habitantes. El modelo nacional de policial dice que tienes que tener 2.8. Si nos vamos al nacional, que son 2.8 policías por cada 1,000 habitantes, significa que necesito tener 60 y tantos mil elementos por turno. Uf. Entonces, o sea, más de 130,000. Se combina con los policías municipales, se distribuye el estado de fuerza, obviamente, no significa que eso lo tenga que tener la policía estatal en su totalidad, pero sí estás hablando que si comparas cuando menos esos 60 y tantos mil contra los 18,000 que tienes, pues es evidente la falta de elementos necesarios para poder garantizar la seguridad, y más si nos comparamos, y perdón, dicen que las comparaciones no son buenas, pero son muy útiles, con nuestro vecino más próximo, que es la Ciudad de México, que en una ciudad que no se compara en cuanto a complejidad, tamaño, población, etcétera, tiene 80,000 elementos.
la Secretaría de Seguridad. Entonces, pues sí, por supuesto que hay que hacer un esfuerzo de incrementar el estado de fuerza. La gobernadora lo tiene clarísimo y nos ha instruido presentar un proyecto para realizarlo, pero bueno, ese es uno de los muchos retos que tenemos enfrente, ¿no? Pero bueno, pero está claro. La innovación me parece muy interesante esto que acabas de decir. Primero, la sistematización de la información, que eso ya se requiere tecnología. Y control de todos los recursos. Además, tú siendo un experto, porque vienes del Centro Nacional de Inteligencias justamente en esa área, en la parte tecnológica, ¿no? Tengo entendido. Pues mira, no puedo, por la ley de seguridad nacional me impide revelar la estructura del centro, pero sí estuve... No, pero sabes, o sea, sabes bastante. Mi último cargo fue como jefe de unidad, sí, como titular de unidad de un área que tenía un componente tecnológico muy importante, enfocado de temas especializados en seguridad nacional para combate, por ejemplo, de delincuencia organizada, y un componente operativo muy importante, ¿no? Entonces sí, la respuesta es sí, conozco a profundidad del tema. Entonces, sistematización de la información con un apoyo tecnológico. Sí. Me parece que eso es muy, muy importante, ¿no? Como cualquiera que ha visto una película, cualquiera que conoce más o menos cómo funciona la policía gringa, que es de las cosas que hay que admirarle. Claro. Es que en sus patrullas traen una computadora, llegan un vehículo o una licencia y ahí mismo acceden a la base de datos, ¿no? Lo cual hasta ahora no es posible aquí, ¿no? Había una plataforma, ¿no? La famosa plataforma México, creo que hay, pero no sé, al menos aquí no funciona o no funciona bien. Lo que pasa, bueno, esa es un proyecto federal que por supuesto que da soporte y apoyo a los estados, pero definitivamente se necesita un fortalecimiento en el tema a nivel estatal. Un tema básico, ¿no? Como tú lo decías, colocar GPS a las patrullas creo que no debe ser muy difícil, ¿no? Para saber el seguimiento en tiempo real, ¿no? Dónde está una patrulla, dónde está parando, en qué área está. Creo que eso no es muy complicado. Creo que tiene que ver con orden administrativo también. Sí, pero y el ejemplo que acabas de poner es perfecto. De nada sirve que le pongas GPS o balizas a las patrullas si no tienes todo un sistema de personal y de procedimientos que verifiquen que estén haciendo lo que tienen que hacer, porque si no, no sirve de absolutamente nada. Pero primero tener la idea, como ya se tiene, después la voluntad política de que se ejecute, que también creo que eso ya se avanzó, y tercera, bueno, ya es la ejecución plena y la supervisión y la evaluación. Así es. La evaluación de eso, ¿no? Porque siempre se habla de muchos programas, pero luego no se evalúan, no se siguen. No hay indicadores para evaluar qué tan eficaz fue. Después hubo una reforma, bueno, hasta en la Gaceta de Gobierno se apareció, ¿no? Iban a colocar, no sé si como piloto o como prueba, algunos elementos ya con cámara, que también ya es algo muy común, ¿no? Que un patrullero o en algún operativo todo se grabe, ¿no? Todo quede filmado, grabado. ¿Eso también lo van a aplicar o piensan aplicarlo? Sí, de hecho recibimos un proyecto piloto que como idea creo que es positivo, ¿no? El concepto y la idea es positiva. Yo siempre he sido un promotor de ese tipo de mecanismos. Lo vamos a transformar y a fortalecer de manera importante, ya con otra visión muchísimo más integral, porque la Body Worn Camera, ¿no? La cámara de solapa y las cámaras de patrullas y demás, todo, tienen una triple finalidad. La primera es, pues, un tema de control, porque sirve no solamente para grabar, sirve para saber dónde está el elemento, ¿no? Entonces, eso integrado a una plataforma que te permita geolocalizar y generar geocercas previamente definidas de acuerdo a los programas operativos de despliegue, pues te va a alertar cuando alguien no esté donde debe estar o esté fuera de donde debe estar. La segunda es de protección a los derechos humanos de la ciudadanía, para ir evitando, ir reduciendo a la mínima expresión posible y ojalá y algún día podamos erradicarlo totalmente, los actos de corrupción, de extorsión, de arbitrariedades, que por supuesto que suceden y estamos combatiéndolos. Y la tercera, pues también es para generar certeza jurídica para los elementos, tener un elemento de prueba que puedas incorporar en una carpeta de investigación o en tu informe policial homologado, para que no sea tu palabra contra la de alguien, sino que tengas evidencia de lo que realmente sucedió. Ser policía es dificilísimo, es muy complicado. Estás por pocos pesos en la calle, jugándote la vida en contra de delincuentes con una sociedad que no te quiere, ¿no? Entonces, si eres muy fuerte, pues eres un abusivo, si no, eres un permisivo y corrupto. Entonces, es una línea muy complicada y yo por eso les reconozco antes que nada a todos los elementos de la policía del Estado de México, su valor, su valentía, su compromiso. Vamos a ir dándoles las herramientas, vamos a irles dignificando su función, vamos a irlos reconociendo también para que esto se transforme y cambie. Cuando uno recibe un acto de molestia, la reacción más inmediata es de molestia, de enojo. Pero no nos ponemos a pensar que ese acto de molestia es lo que está impidiendo que nos asalten, que nos secuestren,
a todos nos incomoda, pero no vivimos en un estado fácil. No es un estado en crisis, porque eso es algo muy importante que en días posteriores vamos a empezar a comunicar. Cuando hacemos comparaciones entre incidencia delictiva y percepciones de inseguridad, no hay correspondencia. Hay una mayor percepción de inseguridad que la incidencia real en comparación entre grandes ciudades, por ejemplo. Hay grandes ciudades que se pueden comparar a grandes municipios del Estado de México, cuya incidencia delictiva no hay comparación. Es muy superior a ciudades en Estados Unidos, que cuando estás ahí tienes la apariencia de estar en primer mundo porque hay confianza y la percepción es distinta. Entonces, es un tema complejo, multifactorial, pero lo traemos claro y vamos a trabajar en eso. A ver, secretario, no sé si hay dos cosas. Bueno, voy a ordenar mis ideas. Primero, que es muy importante para lo que te quiero preguntar, ya en temas específicos, es cómo reconciliar a esta gente que está agraviada, ¿no? Estamos en un estado donde mínimamente se denuncian, porque hay una cifra negra, pero se denuncian 300,000 delitos más o menos cada año. 300,000 delitos cada año. Si lo multiplicamos por los últimos 5 años, pues ya tenemos una locura. Una locura de más de 1,5 millones de... Nada más de cifra denunciada. Sí, cifra denunciada, digo, más la cifra negra, ¿no? Que es mucho mayor que eso. ¿Cómo comunicarle a la gente o pedirle a la gente que confíe ahora en ustedes? Pues yo creo que los actos hablan más que las palabras. La realidad es que lo que yo espero es que primero, sin tener que decirlo, perciban que hoy en día hay más presencia de policías en la calle, que hay más supervisión, que hay operativos concretos, que hay resultados específicos. Tenemos una estrategia de comunicación que pues, es importante. Necesitamos, perdón la expresión coloquial, cacarear nuestro huevo, ¿no? Y no es un tema de reflector, no es un tema personal, es un tema de necesidad de comunicación que tiene un componente fundamental de prevención del delito. Cuando tú comunicas tus resultados, cuando comunicas la efectividad de las operaciones y de las políticas que estás implementando, generas confianza en la ciudadanía, inhibes el delito y es un círculo virtuoso que va generando algo positivo en la construcción de la paz. Y pues finalmente, pues yo creo que con lo que estamos haciendo, con espacios como estos y tener cercanía con la ciudadanía, estamos muy activos en redes sociales, que hoy es la forma más fácil o más práctica de tener contacto con la ciudadanía. Asistimos evidentemente por instrucciones de la gobernadora a los foros ciudadanos. Estamos en búsqueda de abrir un espacio de la oficina del secretario para atender directamente. Estamos construyéndolo, ¿no? Pero definitivamente buscamos tener cercanía con la ciudadanía, pues que vean que el titular de la Secretaría y los y las subsecretarias y los mandos y los elementos, pues hay un cambio tanto de personal como de actitud precisamente para materializar esto, ¿no? Y yo creo que la confianza no puedes convencer a alguien que la tenga y no puedes obligar a alguien que la tenga, la construyes todos los días. Estamos construyendo. Esa confianza la estamos construyendo y esperamos que se vea reflejado en el corto plazo. Me queda claro que es diferente, ¿no? Esta misma conversación que tenemos es distinta. Yo debo de decirle a la gente que nos escucha, mucha gente me conoce, tengo muchísimos años haciendo esto, he platicado con mucha gente que está en el servicio público y la verdad que te noto, no sé, de verdad, muy entusiasmado. Por supuesto, estamos ilusionados y emocionados de poder transformar la seguridad en el Estado de México. Pero no es un tema muy complejo, así, o sea, ¿cómo te levantas? O sea, ¿cómo te duermes y cómo te levantas? Me duermo cansado y me levanto emocionado. Pues sí, por supuesto. A ver, y en un tema más personal y fuera de la posición pública, mi familia me lo decía, ¿no? Me dice, ay, ¿en serio te vas a aventar ese paquete? ¿No? Dicen, los secretarios y secretarias de seguridad son posiciones de perder, no hay forma de ganar, ¿no? Porque nunca vas a acabar con la delincuencia, claro. Y si eres muy firme vas a ser un represor, y si eres muy guango, pues vas a ser permisivo, corrupto, ¿no? Porque así es como se percibe. Yo creo que hay áreas de oportunidad muy importantes en las que podemos dar resultados muy concretos. Creo que ya los resultados se están dando. No podemos echar campanas al aire. Nosotros anunciamos las reducciones en incidencia delictiva en el periodo de la administración y el incremento de la confianza en la policía y la reducción de percepción de inseguridad con la finalidad de que sepan que están dando resultados la estrategia que estamos implementando. No para decir que esto ya está resuelto y que estamos perfectos, ¿no? Tenemos que seguir, hay muchísimo más que hacer, pero pues por supuesto que emociona que un estado en el que la población se siente o percibe que vive en la inseguridad absoluta, pues poder generar ese bienestar social, pues es por supuesto que motivante. Perdón que te lo diga y si me permites claro. Poner un ejemplo. 2 ejemplos muy concretos. Al inicio de la administración,
Hubo un evento que por respeto evidentemente a las víctimas no mencionaré de quiénes se tratan, pero fue muy viral, el secuestro de 3 señoritas que iban al centro Tommy. Así es. 40 horas las rescatamos sanas y salvas. Por supuesto que hubo un despliegue importantísimo de inteligencia, de coordinación interinstitucional. El apoyo de la secretaria Rosa Isela ha sido fundamental e importantísimo. La CONAO, la CONACE, el Centro Nacional de Inteligencia con mi general Audomaro, Sedena, o sea, Fiscalía General del Estado. Es algo impresionante, pero tengo que confesarlo que la operación de localización y rescate fue pura operación policial tradicional de la Policía del Estado de México, Sí, sí. que fue un despliegue inmenso de personal con equinos, con caninos, con patrullas, con cuatrimotos, con todo, y arrastrar, a peinar, obviamente orientados y dirigidos con inteligencia, hasta que logramos encontrar dónde estaban secuestradas o privadas de la libertad. Y el otro, lo que acaba de suceder con el bebé que se robaron de días de recién nacido de Hidalgo. Entonces, cuando teníamos pánico, y perdón que lo diga tan burdo y puede sonar cruel, teníamos pánico de que cuando se empezó a difundir la información y estábamos en la búsqueda, le hicieran daño, que lo mataran y lo quisieran desaparecer para no tener evidencia. Teníamos pánico eso sucediera, bendito Dios no sucedió así, pero cuando logras rescatar a 3 señoritas sanas y salvas que no les pusieron un dedo encima, cuando logras localizar a un bebé que no le pusieron un dedo encima y no le hicieron daño, esas satisfacciones no tienen precio, no tienen comparación. Y todo esto vale la pena por eso. ¿Sí? Sé que eres un hombre muy ocupado, quisiera conversar mucho contigo y sobre todo en estos aspectos de cómo se transforma también tu vida, ¿no? Porque el tomar la responsabilidad que has tomado no solo te afecta en lo personal, supongo, sino afecta a todo tu entorno, ¿no? Es venir a combatir dentro de la seguridad pública, una de las vertientes es combatir al crimen. Por supuesto. Entonces hay muchas personas malas sueltas afuera y supongo que esto trastoca también muchas cosas en lo personal. ¿Vives tranquilo? ¿Estás tranquilo? ¿Tu familia está tranquila? Vivimos tranquilos, sí, en el sentido de que dice el que nada debe, nada teme, con una seguridad pues muy reforzada, evidentemente, porque no nos estamos enfrentando a dulces peritas del otro lado. Hay situaciones muy complejas, la parte de seguridad pues es obvia. Perdón. Sí. Hay también tema de escrutinio público, porque cuando estás en una posición así, cuando vienes a hacer las cosas bien y vienes a trabajar, pues afectas muchos intereses y mueves muchas agendas, ¿no? Entonces tienes a los malos de Malolandia y tienes a los malos que parece que no son de Malolandia, pero también están buscando afectar, ¿no? Yo, la verdad, y es un tema que comentamos con la gobernadora, el fijarse si traigo una marca de zapatos, si fui al cine. Sí, eso me parece bastante bobo. Con todo respeto. Luis Miguel, ¿no? Sí, es ridículo. Y pues solamente muestra que quienes hacen ese tipo de críticas o denostaciones no buscan construir a lo que estamos haciendo. Porque quien me pueda ver todos los días, porque soy bastante identificable en lo que estamos haciendo y las acciones que estamos realizando son muy evidentes, pues sabe que estamos trabajando y es un trabajo 24/7. Y por supuesto que a lo mejor tengo que tomarme espacios para dormir y para comer, pero el teléfono no deja de sonar 24/7 y estamos todo el tiempo encima de las cosas, de los temas y atendiéndolos sin ninguna omisión. Las expectativas que tiene la sociedad sobre tu desempeño y tus resultados son muy altas. Me da gusto porque no los defraudaremos. ¿Estás convencido de que absolutamente dejarás todo ahí con tal de cumplir lo más que posible, pues? En lo que humanamente y Dios me permita hacer, así lo haremos. Y estoy convencido en eso. Yo y toda mi familia, porque este tipo de temas no son proyectos personales, son proyectos familiares. Mi familia, mi hija, mi esposa están comprometidos con estos temas. Me han acompañado en estas travesías. Sufrimos un atentado. Iba mi hija de muy pocos años con mi esposa en otra de las camionetas con un dispositivo incendiario. Cuando trasladamos a los peritos para atender el juicio que se grabó en este documental, el de duda razonable, sufrimos este atentado y se incendió y bueno, toda una serie de cosas. Entonces no somos ajenos al tema, no nos confiamos, pero repito, pues es un proyecto de grupo, de familia, en la que ellas también, pues yo les consulté, ¿no? Antes de aceptar la honrosa invitación que me hizo nuestra gobernadora, la maestra Delfín. ¿Quieres ser secretario por los 6 años o...? El tiempo que la gobernadora lo decida y el tiempo que la ciudadanía me lo permita y el tiempo que Dios me lo permita, ¿no? Yo, mi objetivo y mi compromiso, sí, por supuesto, es concluir esta administración. Solo la vida
sabe lo que nos pone enfrente, pero ese es el objetivo, por supuesto. Me está marcando que ya tienes que irte, pero antes de que te vayas, no quiero terminar este conversatorio porque creo que no nos perdonaré ni a ti ni a mí, la gente, si no te pregunto. Y es el caso específico, Andrés, el caso del sur del Estado de México. Uno de los lamentables hechos que han marcado el inicio de esta administración fue el caso de Texcapilla, ¿no? En Texcatitlán, y esta revuelta social, ¿no? Es el estado de ánimo de la gente ya es defenderse. ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando? Y si eso es revertible, ¿es que se le puede decir a esa gente que está en esas zonas y que vive cotidianamente con miedo y sometida? ¿Qué le puedes decir tú como secretario de Seguridad de esa gente? Pues es algo importante, porque lo que le puedo decir se lo estamos diciendo. Estamos yendo allá a decírselo, que es algo que no se hacía. El primer punto, y lo he comentado en varios foros y directamente a la población, es: vamos a tener lo que no se tenía, que es presencia. Esa presencia se convierte en permanencia, no nos vamos a ir. Vamos a poner atención. Es una región que, lo digo respetuosamente, pero tengo que ser realista, de muchas décadas, no solo de unos años. Histórico. Históricamente abandonada. Histórico. Los espacios que no ocupó la autoridad, que no ocupó el gobierno, los ocuparon otros grupos, en donde se enquistaron y tomaron el control de ciertos aspectos de la misma gobernabilidad. Y pues hoy en día tenemos un fenómeno muy complejo en una zona importante del sur del estado. Por supuesto que se puede revertir, ¿no? Lo único que no se puede revertir es la muerte. Va a ser muy complicado, no va a ser fácil, va a ser tardado, pero más que en ningún otro lugar, ahí necesitamos la confianza y el apoyo de la sociedad. Tenemos otro lema que posicionamos mucho, de somos más los buenos. Y eso para nosotros es muy importante, porque necesitamos que la gente que puede ser presionada o puede involucrarse inercialmente en ciertas actividades delictivas, no lo haga. Tenemos a veces grupos importantes en cuanto a cantidad de personas que buscan evitar la acción de la policía, que cuando detienes a un sicario, cuando detienes a un generador de violencia, te salen 20, 30, 50 o 100 personas para que rescatarlo, pobladores, buscando que haya un enfrentamiento, una confrontación para que sea uno el represor, ¿no? Y es muy complejo lidiar entre lo que tienes que hacer y esa parte, porque finalmente pues es población, es pueblo, ¿no? Pero yo les digo también, el policía es pueblo. Claro. ¿No? Y conciliar eso es muy complicado. Entonces tenemos, por ejemplo, temas muy concretos y acciones muy específicas, como vamos a construir un nuevo C5 en la zona sur del estado. Sí, ¿Solo para allá? Solo para allá. Muy bien. Con una finalidad, pues precisamente fortalecer la presencia, y es un C5 que va a ser diferente y distinto a todos los demás que hay, no solo en el estado, sino en el país, porque será un C5 con una visión evidentemente de inteligencia, pero también de grupo de operación o de centro de comando y de operaciones. ¿Dónde lo piensan poner? No lo puedo revelar ahorita momento no se puede. Sí, por temas estratégicos y de seguridad. Evidentemente cuando esto ya... Pero será este año. Estamos en un tema de análisis de factibilidad por el tema presupuestal. Ok. Pero sí es un objetivo que entre este y el próximo año esperamos lograr aterrizarlo. Una buena noticia. Y eso implicará, pues, el fortalecimiento de las telecomunicaciones en la zona sur del estado, que también es un tema. Sí. Si vas en carreteras donde no hay ni señal celular y donde no hay ningún tipo de comunicación, estás aislado. Terrible. Estás completamente aislado, y los únicos que dominan esa zona pues, son los que sí les interesó tener presencia. Hoy en día, el gobierno del estado, junto con, yo creo, muchos gobiernos municipales, nos vamos a sumar para revertir esta situación. Se puede. Sin mencionar este grupo criminal, porque no lo va a hacer propaganda, tiene muchos años operando en esa zona. Sí. ¿Se le puede vencer? ¿Cuál es el mensaje del Estado? Porque hasta ahora ha sido, pues, que casi son invencibles, ¿no? No, ¿Cuál es el mensaje que le das? Pues mira, el mensaje que yo les daría es que pues, se dedican a otras cosas en otro lado, ¿no? En el Estado de México venimos a hacer lo que tenemos que hacer. No hay una convicción personal de confrontación, simple y sencillamente de protección a la ciudadanía, y vamos a recuperar la paz en esa zona. No vamos a permitir las extorsiones, no vamos a permitir el control de precios, no vamos a permitir el cobro de derecho de piso, no vamos a permitir el narcomenudeo, no vamos a permitir el halconeo, no vamos a permitir el secuestro, y bueno, pues eso, las consecuencias que significan para quien se dedica a eso, pues serán obvias, ¿no? Pero eso es decisión de ese tipo de grupos. Nosotros haremos lo que tenemos que hacer.
La verdad que se ve que es una tarea titánica la que tienes. No digo que te tocó bailar con la más fea, pero sí con una de las más feas, porque es una labor tremenda. Como tú bien lo dices, hay zonas del estado que es diferente. Este estado es muchos estados. En el oriente el fenómeno delictivo es otro, completamente distinto. Tenemos otro en el sur. Es un tema muy complejo. Muy, muy complejo, pero pues al menos en mi percepción te veo muy, muy entusiasmado. Te Gracias. veo muy claro en lo que quieres hacer y me queda claro que la decisión política de la gobernadora es darle de frente al tema de la ciudad. Yo te agradezco mucho esta primera entrevista, este primer encuentro, que la gente te conozca. Hubiéramos querido llevarlo un poco más también por esta parte de la persona, que creo que es muy, muy importante, porque creo que así se construye la confianza. Gracias. Nadie puede confiar en quien no conoce. Claro. Y por eso quisimos hacerte algunas preguntas de índole personal, que las contestaste muy bien y te lo agradezco. ¿Con qué quisieras cerrar este primer capítulo del conversatorio con el tema de seguridad? Híjole, complicado porque son tantas cosas, ¿no? Yo creo que el tema es ténganos confianza. No venimos con un discurso, venimos con acciones concretas. Sabemos lo que estamos haciendo, tenemos experiencia en lo que estamos haciendo. No estamos solos, eso es muy importante decirlo. Tenemos todo el apoyo de la Federación. Nuestra relación y nuestras operaciones conjuntas con SEDENA, con CEMAR, con Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, pues es fundamental. Estamos haciendo mucha sinergia con muchos municipios. Fiscalía General de Justicia del Estado son grandes aliados. El Poder Judicial también es un gran aliado. Yo creo que estamos en la tormenta perfecta, en el buen sentido de la palabra, para lograr transformar el Estado de México. Súmense a nosotros, ténganos confianza y construyamos juntos todos la seguridad. Te agradezco muchísimo y te deseo lo mejor de las suertes y que tengas mucho éxito, porque en tu éxito también está el de nosotros. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Un gusto, María. Hasta luego. ¿Te gustó este episodio? No olvides darle me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones para estar al tanto de las últimas novedades en AD Noticias. Queremos construir una comunidad sólida y bien informada, así que comparte este video con tus amigos y familiares. Si tienes alguna sugerencia o te gustaría que entrevistemos a algún personaje de la política mexiquense, deja tus comentarios abajo. Nos encanta escuchar tu opinión y estar en contacto contigo. Por último, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram y TikTok. Ahí puedes encontrar el contenido exclusivo y participar en conversaciones sobre las noticias del día. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.